Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa El Poder de la Tarde. Ahora recuerden que los jueves de contenido, porque es un jueves de contenido cultural. Hoy con un invitado muy especial para todos y para mí. Nosotros estamos en medio de un seminario ahora mismo de patrimonio arquitectónico en madera del Gran Caribe, que va muy bien, gracias a Dios. O sea, la cosa está marchando. Es un tema importante, trascendental con respecto al valor del patrimonio en madera, de su preservación y puesta en valor. Y una de las personas que, bueno, que ha sido parte de los ideólogos de este proyecto y ha sido fundamental en que esto haya resultado, es Pablo Longoria. Pablo Longoria es el director de proyectos de World Monuments Fund, si quieren lo digo en inglés, sección de España, ¿no? Y está con nosotros unos días, estuvo en enero, a finales creo. Hemos hecho una buena amistad, creo que es una amistad que me edifica mucho a mí personalmente. Es una relación que puede traer muchos beneficios para el país con respecto a la difusión de los temas culturales. Y para mi sorpresa, que va a ser quizás el énfasis de hoy, aunque podemos hablar un rato del seminario que se está llevando a cabo en el Museo de Arte Moderno y que fue inaugurado en la sala Eduardo Latorre de la Cancillería del INESDIC, que es la escuela diplomática que tiene Cancillería, escuela que la funda Trujillo y se ha mantenido. Podemos hablar algo del seminario que se está dando ahora, pero también, para mi sorpresa, leyendo cosas que me gusta leer ahí, algo sobre la Mezquita Catedral de Córdoba, de repente veo que Medina Zahara, que es la ciudad que hace Abderramán III, que fue una época de gloria. Yo podría decir que cuando Abderramán III, Córdoba era la capital cultural de Europa, en muchos sentidos. Él hace esa ciudad que la va a destruir Almanzor, y vi que World Monuments Fund está involucrada en la restauración y la puesta en valor de Medina Zahara. La palabra Medina significa ciudad, entonces esa ciudad específica. Así que creo que tendremos un buen programa. Ustedes van a tener la oportunidad de participar interactivamente a las 6:30, que se pondrán los números de teléfonos en la pantalla y ustedes empiezan a llamar. Así es que vamos a unos compromisos comerciales. Para muchos es odioso, pero si no los programas no se mantienen. Y después volvemos con el arquitecto Pablo Longoria, director de proyectos de World Monuments Fund, sección España. Pablo, bienvenido. ¿Cuántas veces has venido a República Dominicana? Esta es la segunda. O sea que viniste en enero y ahora. Sí. Pero me da pena que no has disfrutado. Este es un país maravilloso, hermoso, de verdad. Y voy a decir algo que parece, hasta, no sé si es una inmodestia lo que voy a decir, pero, si quieren exclúyanme a mí. Uno de los principales activos de este país es la gente. Es la gente. Mira, tú te vas al interior y el trato que uno recibe es un trato muy bueno. Es muy cortés, aún en los sitios públicos donde uno almuerza. La gente es un activo aquí para el que visita. Pablo va a traer muchos temas hoy. Pablo es una figura clave en el seminario de patrimonio arquitectónico en madera del Gran Caribe. Hay muchos países conectados ahora mismo. Bueno, ahora mismo estamos en el seminario, pero hicimos una parte para venir aquí. Y hoy, ¿qué tema nos vas a traer hoy? Pues sí, podemos hablar de muchísimas cosas. Podemos hablar de la Alhambra, podemos hablar de Medina Zahara, podemos hablar de Gaudí, de las cuevas del Paleolítico, elige. Y de todo también. Y de todo. Si tú supieras que recientemente hablamos aquí, específicamente de la entrada de los árabes a España, Tarik es enviado por Walid. Ellos venían del norte de África, del Magreb, de la antigua Mauritania, eran de los bereber. Que te voy a decir lo que yo creo, muchas teorías. Andalucía, que es uno de los nombres geográficos más hermosos que yo creo que existe, viene de que los bereberes en su alfabeto no tenían la V.
la V. Entonces ellos decían vándalos, a los vándalos. Entonces esa era Wandalicia, la tierra de los vándalos, vándalos. Y de ahí, como el idioma transmigra y cambia, llegamos al nombre de Andalucía. Tariq viene del norte de África, hace escala en Gibraltar, en el Peñón. Él lo bautiza, que cometió un error táctico. Tú no puedes estar poniendo tu nombre a todo lo que tú pisas, ignorando al jefe tuyo. Jabal Tariq, la montaña de Tariq, de ahí viene Gibraltar. Entonces de ahí se mete por el sur y le fue fácil relativamente conquistar España en un contexto de que no había la comunicación que tenemos ahora, no era con GPS. Carretera, bueno, los romanos habían hecho buena comunicación vial para su época, pero la conquista de España fue relativamente rápida. Sí. Relativamente rápida porque España estaba al borde de una guerra civil entre el grupo de Guatiza y el grupo de Roderico. Los españoles dicen al rey Rodrigo, pero era Roderico el Godo, y había mucho disgusto con él. Entonces le fue fácil a Tariq, después empezó a ponerle cosas a Tariq hasta que molestó al jefe de él y tuvo que bajar la guardia. Uno tiene que estar en bajo perfil muchas veces. ¿Qué tú crees si empezamos por la última parte de la Reconquista, que es Granada, 1492, cuando Boabdil abdica en la Torre de Comares? Estaba con su madre Aisha, que ahí viene la frase famosa de un discurso que hubo aquí en un momento dramático de nuestra historia con Joaquín Balaguer, que cuando ellos perdieron el poder, que esa gente creía que eran eternos, él le dijo en un discurso, ustedes están como Boabdil, como le dijo Aisha a Boabdil, que están llorando como mujeres, lo que no supieron defender como hombres, que fue la expresión que le dijo a su hijo. ¿Qué han hecho ustedes, World Monuments Fund, en Granada? Garanat, viene del árabe que viene, sí. Fíjate que Granada viene del hebreo, porque el primer asentamiento es hebreo. Ah, no sabía. Sí. Se instalan los hebreos después de la expulsión de Israel, y luego sí vienen, los conquistan los romanos, y luego vienen los árabes, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos 10 años trabajando en la Alhambra. Empezamos trabajando en el Oratorio del Partal. Claro. Es un oratorio privado pequeñito que se hizo para el rey Yusuf I, siglo XIV. Y es una delicia. Hemos traído un vídeo que luego podemos enseñar donde se ve esta preciosidad. Y el oratorio nunca había sido plenamente restaurado. La cubierta estaba intacta, los paramentos interiores habían sido muy retocados a principios del 20 con un criterio historicista. Y el Patronato de la Alhambra, que son muy buenos profesionales, han empezado a recuperar el espíritu original del oratorio. Y en esa llegamos nosotros y colaboramos en la restauración de la cubierta y del alfarje de madera. Recuperamos las policromías que quedaban y quedó precioso. Nos dieron el gran premio de Europa Nostra por esta restauración. Concho, qué bien. Sí, sí, sí. Y esas cubiertas son hermosas. Son maravillosas, son policromadas. Están llenas de inscripciones, de poemas, porque el poema era fundamental para el mundo andalusí. Y mire, es interesante porque los musulmanes no usaban imaginería, o sea, personajes como que yo la Virgen, o nada de eso. Sin embargo, la belleza de la caligrafía es extraordinaria. Igual pasa en Turquía, en Estambul, que lo que sea que ellos escriban, si escriben que solo Dios es Alá o que solo Alá vence, pero es hermosa la caligrafía y la caligrafía se convierte en un elemento decorativo interesante. ¿Sabes que dice la leyenda que para ser primer ministro en el reino nazarí había que ganar un concurso de poesía? Porque la negociación era fundamental para ellos, ¿eh? Tenían que estar negociando con los distintos reinos castellanos y árabes, y ellos entendían que aquel que sabía declamar y escribir poemas era la persona más idónea para llevar el cargo. Bueno, se supone que el mismo Mahoma, el Corán lo memorizaba, se lo decía el ángel en una cueva y él lo recitaba de manera oral, que eso pasó con la Ilíada de la Odisea. Yo no sé cuánto es de Homero. Homero era ciego primero.
Y no sé cuánto de Homero hay, porque es que la verdad eso es una tradición oral que se fue pasando por siglos. Mira, hoy voy a citar algo. Tengo que hablar hay una empresa familiar que cumple 60 años, está ligada a la cultura y al arte. Y me pidieron que diga una palabra, una familia muy amiga mía. Y es interesante, porque lo que yo voy a hablar es que son españoles que vinieron, esos españoles vinieron aquí sin nada. Digo, no quiero decir nada mal, al contrario. Al contrario, lo que pasa es que, señores, no lo tomemos a mal. Aquí hay gente que pide en la calle, no solo son dominicanos, hay gente que pide en la calle. Pero me gustaría retarlos a ustedes a ver si alguno de ustedes ha visto alguna vez un español, un árabe, un chino o un japonés pidiendo en la calle. Yo no recuerdo haberlo visto. Una vez conversé con un señor español, concho, no quisiera decir esto, debe estar muerto por razones de edad, porque yo estaba muy joven y era un señor muy mayor. Y me gusta hablar con las personas mayores. Y le decía, ¿usted vino de España? Me dijo, no, los años 50, con $1.75. Esto es real. Emigró con $1 en un barco, 75 centavos. Se fue a la Avenida Mella, alquiló una pensión de 60 pesos, el dólar estaba a la par, era lo mismo $60, que eso le incluía al mes dormida, lavado de ropa, comida, todo, con $1.75, y se fue casi de obrero a trabajar en esa obra que estaba haciendo Trujillo, que se llamó la Feria de la Paz, hoy es el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, porque han cambiado la nomenclatura después de la muerte del tirano. Ya a los 3 meses ese hombre era maestro de obra, el español, era maestro de obra, y empieza por ahí, después le pide, no sé si era Trujillito o no, pero él le pide unas tierras a Trujillo prestada para cultivarla, y creó un emporio agrícola. Este hombre trabajando de la nada, es una cosa, y lo voy a citar porque hay una parte de la Odisea que dice, Odiseo es Ulises, y él dice, los hombres se levantan y caen como el trigo en el invierno, pero hay nombres que jamás serán olvidados. Y cuando se escriba mi historia, yo quiero que se diga, que cita más hermosa esta, que yo viví en los tiempos de Aquiles, el de los pies alados, que yo viví en los días del príncipe Héctor, domador de caballos. Entonces, él está diciendo lo que él quiere que se diga de él. Lo que está diciendo él es que hay nombres que son leyendas, pero lo que yo voy a decir esta noche es, leyenda y héroes son esos tipos que se levantan de abajo y mantienen una familia y tienen un negocio que tiene 60 años y ahora es muy próspero. Y saben cómo trabajando. Para mí ese es el héroe social. No el que descolle en otro contexto. Ese es el héroe social, el cotidiano. Que no lo recuerden o no lo recuerden. Bueno, pues yo lo voy a recordar hoy a unas personas que están muertas, que fundaron ese sitio. Muy modestamente. Yo recuerdo estar ligado a ellos porque yo estoy ligado al arte. Desde hace muchos años. Hicimos una amistad muy hermosa, pero ese es el héroe social, es el tipo que trabaja. Perdone que haga ese inciso, porque me tenté yo mismo al mencionar a Homero. No sé cuánto de Homero tiene la Ilíada de la Odisea, pero bueno. Y una pregunta, ¿cómo trabaja World Monuments Fund? La palabra Alhambra significa la roja, por muchas razones, pero la que yo creo es que se veía rojiza de lejos. Sí es. Que incluso, yo recuerdo que yo fui hace muchos años, en los 80, a la Alhambra. O sea, la primera vez que fui a la Alhambra, o Alhambra, yo me decepcioné al verla por fuera. Porque yo había visto fotos de libros, yo me quería instruir antes de entrar. Yo había visto cosas maravillosas que las vi. Sin embargo, entrando al Patio de los Leones me causó una emoción tan grande que solté 2 lágrimas. Pero en la entrada digo, concho, esto está muy rústico, porque eso lo tiene la arquitectura árabe, que por fuera es una cosa y por dentro es otra. Y aquel letrero que dice, dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Síguenos hablando de la Alhambra. Pues me voy a empezar corrigiéndote, porque en la cultura del Islam está prohibido representar figuras humanas en los lugares religiosos, pero en la Alhambra acaban de restaurar las bóvedas de los reyes. Y son unas bóvedas
justo en el patio de los Leones, pintadas sobre cuero de caballo. No, pero eso es posterior a lo de Carlos V, ¿no? No, eso es de época musulmana. Y no saben quién lo pintaron, piensan que son unos O sea, los reyes son cristianos. sultanes. Sí. Y ahí aparecen los sultanes, uno de ellos pelirrojo, y por supuesto aparecen batallas donde los que ganan son los musulmanes a los cristianos, y aparecen bellas damas. Como la de Guadalete. No, pero yo te voy a decir, yo sé que es así, o sea, pero yo me refería a la imaginería religiosa. No, las religiosas. De cuando tú entras a una mezquita o algo así. No, pero continúa. No, pero así es. Recomiendo muchísimo. Estas pinturas son maravillosas. Han estado años y años cerradas para restauración. Y el año pasado el Patronato de la Alhambra las abrió al público. Y es una de las nuevas delicias de la Alhambra. Concho, pero qué bien. ¿Desde cuándo te soy? Es que no lo he visto. ¿Desde cuándo está visible al público? Nada, 6 meses. Sí, digo, lleva años y años y años cerrado. Oh. Pero yo creo que había parte del portal que estaba cerrado también. Hay partes que no estaban abiertas al público. Abierto al público hay un 20% más o menos de la Alhambra. Hay muchas partes que están cerradas para protegerlo y otras porque no son accesibles. Pero hay subterráneos, hay aljibes, hay mazmorras y hay torres que son tan pequeñas que no es posible mantener una visita guiada a diario. Las suelen abrir el espacio del mes, suelen hacer visitas temporales, pero la mayor parte está cerrada. Incluso, mira, originalmente fueron al Albaicín, ¿verdad? Al barrio. Sí. Y después se trasladan a la parte alta. Así es. Ellos empiezan del lado del Albaicín, ahí estaba la antigua fortificación, y de hecho nosotros restauramos el Palacio de Dalalor, que es el palacio de la madre del sultán, que queda en lo alto del Albaicín, el antiguo palacio de periodo, no me acuerdo cómo se llama, el anterior al nazarí. Una sala muy buena, la sala de los embajadores, espectacular. Espectacular. La misma Torre de Comares. La de los Abencerrajes, que viene de Banu Sarray, que era, una acusación a Isha de que tuvo un amorío con un Abencerraje. Y se supone que los mataron a todos en esa sala, ¿no? Bueno, todo esto hay mucha leyenda. Sí, eso es leer también a Washington Irving. Sí, los cuentos de la Alhambra. Dinos algo más, quedándonos en Granada todavía. Bueno, quedándonos en Granada. Granada es maravillosa, tiene un patrimonio impresionante, tanto dentro de la Alhambra y el Generalife. Sus jardines son fantásticos, o sea, la sutileza del jardín musulmán es impresionante, ¿no? Los sentidos funcionan y se relacionan con el palacio, no sabes lo que es dentro y lo que es fuera. Y al fondo está la Sierra Nevada. Sierra Nevada. Que era muy importante para ellos también, de ahí venía, era muy simbólico para ellos. De hecho, en la Torre de Comares había un pequeño oratorio privado donde se veía al fondo Sierra Nevada, el Pico Nevado, por donde salía el sol. Y ahí es donde rezaba el sultán todas las mañanas. Lo que pasa también con Generalife, como este es un programa pedagógico, viene de Janat al-Arif, que significa Jardín del Arquitecto, y es interesante el aporte de los árabes con respecto al tema hidráulico. Me gustaría esa misma foto enseñársela al público ahora. Enseñarle al público. Miren qué interesante. Los árabes magnificaron el uso del agua en España, definitivamente. Incluso tenían retrete con desagüe 300 años antes de hacerse Versalles en Francia. Y cuando se hace Versalles, le voy a decir algo, qué cosa más bella, más impresionante, que puede sonar hasta la expresión fea. Versalles era asquerosamente hermoso. Era un problema con los olores terribles, sobre todo que Luis XIV le decían el perfumado, porque era un individuo que no soportaba los malos olores, no los soportaba.
Por eso los perfumes franceses son tan buenos, porque disimulan muchas cosas. Bueno, Luis XV dio un decreto una vez que por lo menos debían una vez a la semana recoger los desechos humanos y botarlos. No tenían un sistema de desagüe, de retrete, que ya lo conocían los árabes y lo habían llevado de España, en la parte de Andalucía. Miren qué hermoso. Si quieres comentar algo de la imagen. Bueno, ese es el Generalife maravilloso, Sí. pero volviendo al agua, en la Torre de Comares aún se conserva el retrete de la Torre de Comares con el agua que todavía corre por debajo y cae al acantilado. Yo leí una vez, si es verdad o no, que el mismo Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, llegó a recibir gente en el baño. Así es. O sea, los baños eran tan lujosos, como esos baños que hay en Turquía, en Dolmabahce, por ejemplo, de alabastro. Es una cosa impresionante el baño. Era un área que No existía en Europa un baño tan sofisticado. no, deslumbraba a los visitantes. Y él recibía a los embajadores en los baños. Digo esto con cuidado El porque... periodo que él estuvo, que tampoco fue mucho, pero... Sí. Lo que pasa es que él pasa su luna de miel con Isabel de Portugal, ¿verdad? No quiero equivocarme con los nombres. Y yo creo que el Palacio de Carlos V fue una obra de amor. Parece que, yo creo que quizá Isabel se enamoró de Granada y él pensó que ahí iban a estar sus restos, que no están ahí, están en el Escorial, que lo hace su hijo, ¿verdad? Y Felipe II. Felipe II. Miren que me gusta la historia española, pero son muchos nombres. Que hace el Escorial, que incluso el Greco termina en Toledo, porque a Felipe II no le gustó el Greco. La ilusión del Greco era hacer pintura para el Escorial. El Escorial es un estilo herreriano. Todo el que va a Madrid, eso es visita obligada, igual que el Valle de los Caídos. Fíjense que todo es tan regular porque es un estilo renacentista, aunque el Renacimiento llegara tarde a España. Y es muy interesante eso, porque ya él pensaba que él iba a ser enterrado. Los que sí están ahí enterrados son Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Sí. En Granada, están enterrados los reyes católicos. Y los reyes católicos, Isabel y Fernando. En la capilla real. Como monta tanto Isabel Yo como creo Fernando. que a Carlos I le encanta la Alhambra, pero a la vez él es un hombre del Renacimiento. Entonces, Del humanismo. claro, él tenía que enseñar que él sabe lo que es el Renacimiento y Machuca hace un palacio Pedro Machuca. que es fantástico, pero en cualquier otro sitio del mundo, ¿no? No justo en el medio de la Alhambra, pero es un gran Es que es edificio. como una prótesis, yo no sé, es hermoso, no, el edificio es Es hermoso. hermoso. Está inacabado. Nunca se acabó. Nunca se acabó. Y de una creatividad tremenda porque el patio es circular y es un círculo en un cuadrado. Sí. Yo lo veo bellísimo. Lo que pasa es que no sé si ustedes usan la expresión, no pega. O sea, no encaja en ese contexto. No, ¿verdad? no. Pero bueno, él conquista esto y yo creo que se ve casi obligado intelectualmente hablando a hacer algo moderno, algo de... Y te voy a decir, ustedes tuvieron un rey en Carlos I. ¿Quién era más grande que Carlos I en ese momento? Nadie en Europa. En Europa. ¿No? En el imperio de Carlos I no se ponía el sol. Aquí hay en el Museo de la Casa Real una pintura grande, imaginaria, donde Carlos V o Carlos I conoce al cacique Enriquillo. Eso no pasó nunca. Claro, no pasó nunca. Pero es una figura, como lo fue Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, que hace la puerta de Alcalá con 2 diseños de Sabatini. Que tú sabes, yo a veces pienso como en estilo y hablo de muchas cosas. Tiene 2 fachadas la puerta de Alcalá porque le encantaron las 2 propuestas de Sabatini a Carlos III. Pero me llama la atención que, sabes que el español es muy nacionalista, que usaron un italiano para eso. Sí. Y fue decisión de Carlos III, supongo, cuando era un jurado. Claro, bueno, acuérdate de Carlos III, empieza como rey de Nápoles. Nápoles, sí. Y viene a España. La influencia italiana era inmensa, ¿no? Y Nápoles era una gran ciudad, es una gran ciudad, es maravillosa. Sí, todavía nos queda el recuerdo de una canción cuando la canta Víctor Manuel, lo hablamos el otro día, y Ana Belén. Esa mañana fría que se baja don Carlos III.
¿Qué más han hecho en el alambre? Entonces, ¿trabajaron en el Partal? ¿Dónde Trabajamos más? en Partal y ahora estamos empezando los trabajos en la Torre de Comares, que es la torre, la En sala las del trono. Comarías. Vamos, para nosotros es un honor, porque nunca se ha restaurado el alfarje, el techo, y es un techo, por ahí tenemos alguna foto del techo de Comares, es polícromo, y esperamos ¿Tú recuperar. recuerdas más o menos cuál diapositiva para ponerla No, en por el televisión? final. La imagen que teníamos ahí era de... Ahí la tienes. Sí, pon eso. Mira qué interesante. Esto es lo que esperamos. La anterior. No, la que tenías ahí anterior. Bueno, esto es una visión express de nuestros No, eso es trabajos. Córdoba. Y esto es el Cairo y eso es Granada. Y este es el oratorio del Partal. Vamos a ver esto, darlo ahí un rato. Fíjate, por ejemplo, el arco de herradura, que es muy característico del arte árabe, y también algo importante, cuando vemos esa imagen, es el horror vacui, ¿verdad? El horror al vacío. Sí. Pero bueno, era un espacio, este es el oratorio, ese es donde oraba el rey, ese es el mihrab, El mirab. orientado a la Meca, y entonces el sultán se ponía en el centro, a la derecha veía los jardines de la Alhambra y a la izquierda veía el Albaicín. Y ahí es donde él rezaba, o sea, tenía un gran simbolismo. Y así es como estaba a principios del siglo XX, que era una visión muy historicista, una restauración de la época, donde habían colocado esos azulejos en la parte baja, y la yesería estaba muy retocada. Y poco a poco se ha ido recuperando el espíritu original. Y si pasas a la siguiente diapositiva, En el orden que está, la próxima diapositiva, por favor. No es esta. bueno, ahí se ve cómo se va recuperando históricamente y científicamente. No. No, esto no se O sea, en el orden que está el PowerPoint, la que teníamos, la siguiente. se va eliminando las partes que eran historicistas, que eran inventadas por los restauradores de principios del siglo XX. Pero no entiendo, no es un PowerPoint. Sí, O sea, la anterior, la próxima. Es muy sencillo. Vayan despacio. esto es Sigan. el Escorial, esto es Santa Isabel, esto es Córdoba, Córdoba, sí, mira las novelas alternadas de el colores. Medina Zara, La próxima. el Salón del Reino, así es como apareció de nuestro trabajo, nuestro proyecto en Medina Zara. Esto es Santiago Peñalba y estas son las relaciones que hay entre todos los proyectos en los que trabajamos. Es increíble ver cómo vas a Egipto y encuentras similitudes con Córdoba. Este es un congreso que realizamos en el Cairo histórico. Oye, la que tenían hace un rato puesta en pantalla. Ay, ok, aguanta. Esto es como estaba a principios del siglo y la siguiente. Ahora que acabo de enseñar, la próxima en orden. así es como ha quedado. Entonces Esta. se recupera la policromía original. Se quita todo lo que sobra. O sea, no era tan llamativa la policromía, ni aquellos azulejos. Era tan llamativa, pero no era original. Y la Alhambra busca la autenticidad del monumento. No todo, claro. Entonces lo que queda es auténtico. Y cuando entras ahora, te lo crees. O sea, tú entras a ese espacio y es maravilloso. Así está ahora mismo. Así está ahora No, mismo. yo la vi como tú le enseñaste hace un rato. Así está ahora mismo. Y es maravilloso porque te lo crees. O sea, los restos que quedan son restos de hace 700 años. Y te haces la idea de lo que era. Y eso es lo que se llama, señores, el mihrab. Mihrab, se podría escribir con una H intercalada, que era el lugar de oración del sultán, en un sitio de mucha importancia y significado. Mire estos trabajos en las paredes. Esto es la próxima que viene. Este es mi amigo Ramón Aguanta. trabajando en la sala de embajadores en los mocárabes. En los mocárabes. Restaurando los mocárabes es un trabajo. Eso es yesería, ¿verdad? Eso es yesería.
De hecho, el árabe usó, en el arte islámico se usa mucho, bueno, la madera, el yeso, el ladrillo. Se usa el yeso y el ladrillo, y la madera se usa, pero se usa excepcionalmente en España. En España había una tradición goda de la madera, y llegan los árabes y esa fusión, según dice el profesor Enrique Nuere, produce estos artesonados tan impresionantes. Son impresionantes. Son únicos en el mundo. Y lo que decíamos hoy en el seminario, que lo mencioné, ya para el 1516, 20, bueno, Obando estaba en 1502 al 1508, empieza a llevarse madera de América para allá. Y eso, y en intervenciones futuras, por ejemplo, en la Mezquita Catedral de Córdoba, que se ha intervenido por siglos, después, porque no es con los árabes solamente. Sí. Córdoba fue reconquistada en el siglo XIII, 200 años, más de 200 años más temprano que la reconquista de Granada por los reyes católicos, el mismo año que Cristóbal Colón viene a América, 1492. ¿Esa coincidencia tiene alguna explicación histórica? No tengo ni idea. Es una coincidencia. Es que a veces yo he pensado, Pablo, que la historia juega con los números. Bueno, también hacemos ajustar los números a fechas simbólicas, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de los 100 años termina, y dice la historia, yo no sé, porque Oscar Wilde, que era un irreverente, pero genial, decía que nuestro deber con la historia es escribirla de nuevo. En 1453, Mehmet entra a Constantinopla, a Bizancio, y es el mismo año que termina la Guerra de los 100 años, que no son 100 años nada. Me están dando cambio de luz a los muchachos aquí y yo los respeto. Yo tengo fama de que soy el que más respeta aquí el tema de los tiempos. Y vamos a los compromisos comerciales, pero quédense ahí que yo quiero hablar de ese detalle y hacer una cita de Serrat que dice: es caprichoso el azar. Vamos a unos compromisos comerciales. Bien, amigos, volvemos después de los compromisos comerciales. Me quedé en una parte interesante que cité a Oscar Wilde con respecto a la historia. Y me recordó una canción de Serrat que viene al país pronto. Debe estar un poco cansada su voz, pero hace mucho no le oigo nada nuevo a Joan Manuel Serrat. Pero, señores, dio demasiado. O sea, dio demasiado, Joan Manuel. Es como, no sé si las musas se gastan. Úrsula Iguarán lloró tanto, la pobre, que un día se le gastaron las lágrimas y dejó de llorar para siempre. Y hay una canción de él que dice: fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué ni me viniste a buscar, tú estabas donde no tenías que estar y yo pasé y pasé sin querer pasar. Es un encuentro casual. Y pasa en la historia, por ejemplo, dato, lo que le decía de la Guerra de los 100 años y la entrada de Mehmet a Constantinopla, que hay que leerse más momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, porque eso fue increíble. Esa gente pasó los barcos por la montaña. Como es increíble, ya lo dije, léanlo y lo van a entender, porque no quisiera ni explicarlo aquí. Por ejemplo, ¿quién funda Roma? Rómulo. Y el último emperador de Roma se llamó Rómulo Augusto. O sea, coincidencia, en la historia hay cosas que son coincidencias. ¿Quién invade Constantinopla? Mehmet, o Mehammed, que es Mahoma, y el último sultán, ya cuando entra la gran figura de Kemal Atatürk, también era Mehmet, otro Mehmet. Ahora es un nombre muy común allá, pero hay muchas coincidencias en la historia que son curiosas. ¿En qué día mueren Shakespeare y Cervantes? Es una cosa increíble, coincidencia. Mismo día. Un juego de la historia. Pablo, como lo que yo encontré de World Monuments Fund con respecto a la arquitectura islámica fue Medina Sahara, que es la ciudad, porque Abderramán III fue el primer califa, ¿no? Abderramán I es el primer califa. Primer califa, que antes eran emir,
Él era un omeya, él sale Umayya, sí, Umayya. de Damasco, porque hay una revuelta en Damasco, matan a los omeyas y él se escapa y acaba en Córdoba. Y se proclama primer califa. Eso es. Y ese primer califa necesitaba su ciudad, y hace Medina Zahara. Este es Abderramán III. Abderramán primero llega a III, Córdoba, claro. y Córdoba sí. crece y No, se no, convierte en sí, una sí, metrópoli, la después ciudad más grande de Europa. Claro, y hubo, que no fueron, Abderramán I, segundo Dios mío, bueno, hubieron varios emir, Sí. pero el primer califa es Abderramán III, que fue una época de gloria para Córdoba. ¿Qué hace World Monuments Fund ahora allá, en Medina Zahara, la ciudad de Azahara? Nosotros estamos restaurando el Salón Rico, que es el Salón del Trono. Podemos ver la imagen que yo les pedí ahorita, la que dejamos aquí, la próxima ya. Eso es una recreación de cómo era Córdoba con la mezquita. Pero era yo creo que Córdoba llegó a tener 300.000 habitantes, ¿no? Dicen que llegó al 1.000.000. Uf. Alumbrado público. Era No, la próxima después de esa, en el mismo orden del PowerPoint. Es que... Nos perdimos. Es que el PowerPoint está en orden. Echa para atrás. Aquí. Echa para atrás. Aquí. Ahí no. Aquí, déjalo aquí. Déjalo ahí. Ponme esa imagen. Entonces, Abderramán construye su propia ciudad, en las afueras de Córdoba. Y es una ciudad que dura Abderramán III, su hijo Al-Hakam, y cuando llega el siguiente, que no me acuerdo quién es, llega Almanzor, da un golpe de estado, destruye Medina Zahara y Mata a Hakam. su propia ciudad. Y Medina Zahara cae en el olvido. Bueno, cae en el olvido, desaparece, pero la leyenda continúa, ¿no? O sea, todo el mundo conoce. Y en 1920 se redescubre Medina Zahara. Llega Esa foto es vieja. y esto es el descubrimiento de Medina Zahara por Félix Hernández. Y lo que se encuentran es las ruinas. Aguanta esa imagen, que está interesante. Se encuentran las ruinas. La planta, las piedras habían sido expoliadas para construir otras edificaciones. Pero Almanzor hizo su ciudad también. Almanzor hizo su ciudad que no se conoce. Se sospecha dónde está, pero no se conoce. ¿Qué es esa imagen que estamos viendo en pantalla? Ese es el Salón Rico. El Salón Rico es el Salón del Trono, era donde se sentaba Abderramán III para recibir a los embajadores. ¿Y esa imagen? Es una recreación. Perdón, esto es una recreación. Sí. La otra es una foto. Y la otra es una foto. Mira las dovelas del arco de herradura alternadas, Ajá. Pero no eran rojo y amarillo. Rojo y blanco, rojo y blanco. ¿Y qué pasa en la antigua mezquita de Córdoba? Es rojo y amarillo. Rojo y blanco. Y se va a llevar, pero se va amarillo. Bueno. Yo pensaba que era arcilla y barro. Es bícromo, rojo, no es un blanco puro. Y todo esto está reconstruido. Se encontró como aparecía en la foto anterior y Félix Hernández, en base a los modelos de la mezquita y de lo que va encontrando, va replanteando cómo era el Salón Rico para reconstruirlo en base a los miles y miles de fragmentos decorativos que se encuentran y se veían en esas fotos montañas. Pablo, ¿y esa fotografía de qué año es? Esta debe ser de los años 90, debe ser. Esto es como la encontramos cuando iniciamos los trabajos. Entonces, estaba prácticamente terminada, pero faltaba por recuperar los fragmentos decorativos originales que están guardados y recolocarlos en las paredes, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. El techo obviamente es madera. El techo es de madera, es nuevo y está hecho a semejanza del de la mezquita. Pero yo he visto que en parte posterior, hecha por cristianos ya, que es inusual, hay una arquitectura híbrida, o sea, tú tienes del lado izquierdo un tipo de arcada y del lado derecho otra.
en espacios en Córdoba, Bueno, en el conjunto de la catedral. en la mezquita hay varias fases que son islámicas. Bueno, este es el trabajo que estamos haciendo, cómo estamos recuperando estos fragmentos que estaban en el suelo, se encontraron, se catalogaron por don Félix Hernández y el actual director de Medina Zahara, Antonio Vallejo, y ahora se están recolocando en su lugar original. Miren el arco a la derecha, al público, miren el arco a la derecha. La piedra del centro arriba, ¿verdad? Es la clave, de donde bajan los empujes de la bóveda. Entonces, en el intradós le hacen una muesca que te construye la herradura. Y las dovelas son las piezas. Esas dovelas van alternadas en color. Sí, señor. Que le da mucha belleza, ¿no? No sé si hay algo más que tú quieres explicar de eso. Bueno, Hay un capitel ahí. Oh. Aquí cambiamos de... Esta es una iglesia mozárabe. O sea, cuando esta iglesia es coetánea a Medina Zahara y está cerca de León. Entonces hay un gran debate de si es influencia de Medina Zahara lo que encontramos aquí o es de los romanos. Mira algo, es la manía, ya yo no soy profesor universitario, pero es la manía de ser profesor. Eso como un hábito se vuelve. Él dijo una palabra, mozárabe, muzaraba. Hay que diferenciar mozárabe de mudéjar. Mozárabe es el cristiano sometido al árabe. Entonces hace un arte que se parece al árabe. Incluso usaron edificios románicos y lo fueron adaptando con detalles, ¿no? Pero ya cuando la reconquista española y toman su poder otra vez, viene el mudéjar. Creo que viene, Dios mío, de Mudayán, algo así, al que se le permite quedarse. O sea, ellos le permitieron quedarse a los árabes. De hecho, en Córdoba, ya los católicos, los cristianos, van a utilizar artesanos árabes traídos de Granada también, porque Granada está más de 200 años todavía en posesión de los árabes y usaron artesanos. Yo te voy a decir algo, mira, perdón, la visión del musulmán de hoy que tiene la gente no es la de esta gente, la de aquella época. El musulmán no obliga, miren, hay una expresión que usó uno de los seguidores directos de Mahoma, o sea que después de Mahoma vinieron 4 figuras importantes en la religión musulmana. Yo recuerdo de uno que decía, no obliguen a nadie en cuestión de religión, porque si Dios quisiera que todo el mundo pensara de una sola manera, le hubiera hecho la misma cabeza a todo el mundo. Incluso económicamente era mejor negocio que el cristiano se quedara cristiano y no se convirtiera en musulmán, porque pagaba más impuestos. Y hay españoles que por conveniencia se hicieron musulmanes. Ellos convivieron, te quiero decir, que tuvieron que matar gente, pero ¿y quién conquista con flores, por Dios? ¿Quién conquista con flores? Mira tú. En la batalla de Guadalete muere, por ejemplo, Roderico. Pero es importante entender eso. Hubo una convivencia relativa, a veces alianzas con reyes católicos. Claro. Alianzas que fueron positivas para ambos. El Cid Campeador, hay fases en las que él lucha con los árabes. Sí, o sea, y el mismo judío creo que prefería a los musulmanes antes que a los cristianos, por aquella mentalidad de que se mataron a Cristo, o sea, imagínate, porque en el caso de, bueno, sería interesante también mencionar los grandes personajes que hubo en Córdoba. Maimónides era judío y tiene que huir y se refugia en la corte de Sulaimán, el Magnífico. O sea, esto es interesante. Averroes sí era árabe, creo. Era árabe. Y un personaje que a mí me fascina es de Córdoba, es Séneca. O sea, Córdoba fue fecunda en personajes que engendró. No sé si recuerdas otro importante allá. Pues mira. El cordobés. El cordobés. No, pero estaba pensando en el Inca Garcilaso, que está enterrado en la Catedral de Córdoba. Garcilaso, claro. Pero no recuerdo, ¿dónde es Garcilaso? Yo creo que el Inca Garcilaso es del Perú. Ah, del Perú, perdón, claro. Garcilaso de la Vega. Pero está enterrado en Córdoba, ¿por qué? Pues porque él acaba viviendo en España y
en Córdoba y muere allí y es enterrado en la catedral. Con el Perú hay mucha historia, porque es que el Perú era rico en oro. Por ejemplo, es interesante que Vargas Llosa escribe una obra, El paraíso en la otra esquina. Interesante, porque el paraíso siempre queda en la otra esquina, no en la tuya. Y siempre le toca en otro lado donde tú no estás. Pero es interesante porque es un contraste que él hace entre Sara Tristán, abuela de Gauguin, y Gauguin. Gauguin llegó a estar en Arequipa, de donde es Vargas Llosa, por eso le escribe el libro. Y Sara Tristán, que fue una luchadora, no se conocieron los dos, la abuela y el nieto. Sara Tristán llegó a conocer a Marx, a Carlos Marx, o sea, una mujer de lucha. Es una historia interesantísima. Y él habla del paraíso en la otra esquina, porque los dos buscaron un paraíso que no encontraron. Gauguin lo va a buscar en Tahití para morir en las Islas Marquesas, ya sifilítico. Es un personaje, Gauguin, todo un personaje. Saltamos un poco, pero es una costumbre, un mal hábito mío de saltar de cosas. Pero Córdoba, como le decía, para la época de Ramán III, va a ser una capital cultural en Europa. Los árabes tienen que ver con muchas cosas, no lo tomes a mal porque la verdad mis 4 abuelos eran palestinos, pero no es la razón por lo que lo digo. Tienen que ver con el álgebra, los algoritmos. Los números son indoarábigos, los números que usamos ahora del 0 al 9, el sistema decimal que es perfecto. Si no, pero señores, los romanos no conocían el 0, los romanos tenían un sistema primitivo de palito y X y L. Es un disparate. ¿Se podía hacer banca con los números romanos? No, con los números arábigos sí. Y cuantificar el 0, que es la nada, es un problema intelectual hasta filosófico. Ahí hay nada de tal cosa. Entonces los árabes llevan esa numeración a España, como más de 3.000 palabras del castellano que vienen del idioma árabe. O sea que hubo un aporte en la química. Tú dices el jarabe en la medicina, es sarab, que de ahí viene sirop, que usan los norteamericanos, que le echan al pancake. Y realmente todo eso es árabe, eran jarabes de remedio. Sí, ¿Factura? Factura. Factura. Aunque el pagaré, esto es variado, aquí se aprende muchas cosas. El pagaré se inventa en Florencia. Los Medici eran banqueros. Y la banca en sí nace en Florencia, porque, señores, se hacía negocio de pagaré y de letra en un banco sentado. En un banco, como si fuera un parque, en el Ponte Vecchio, que es el Puente Viejo. Y cuando la policía, cuando alguien era insolvente y no podía responder, la banca se les rompía, la policía la rompía y decían, él está en bancarrota, está en una bancarrota. Es el término que se usa para la quiebra. Fíjate qué interesante. No sé si quieres decir. No lo sabía. Sí, ahí va. Está en bancarrota. Una pregunta para ti ahora. Okay. Está Medina Zahara, Almanzor la destruye, mata al Hakem. ¿Y la ciudad de Almanzor dónde está? Bueno, no se sabe. Se sospecha que está cerca del río Guadalquivir, hay una zona, pero no se ha descubierto a día de hoy. Guadalquivir significa río grande, Guadalquivir en árabe. Fíjate, son nombres árabes, son nombres árabes. Todos. ¿Y quién está buscando la ciudad de Almanzor? Bueno, hay arqueólogos, la Junta de Andalucía. Hay una zona donde se sospecha que está, pero no han iniciado la excavación, porque cuando empiezas a excavar y ya levantas, hay que conservar, es una complicación. Esta imagen que estamos viendo, ¿de qué se trata? Vamos a verla. Esto es el Cairo. Pero mira qué hermoso capitel. Miren este capitel, Cairo. sí, explícalo. Y saqué la foto porque tiene mucha similitud con la decoración, tiene mucha similitud tanto con la decoración de Medina Zahara, las palmetas de abajo, como con la iglesia de Santiago de Peñalba, que es esta iglesia mozárabe que veíamos antes. Y me hizo gracia la relación con dos proyectos en los que trabaja World Monuments Fund en el Cairo, ¿no? Es un capitel reaprovechado en el Cairo histórico. Recuerden también, otra vez pedagógicamente hablando, no importa que los historiadores pongan 200 nombres a las cosas, las columnas. La columna tiene 3 partes, base, fuste y capitel, es una columna. Y a veces no tiene base, como el caso del Partenón.
la base, la parte de abajo, el fuste, que es el tronco de columna, y el capitel, que es el intermediario entre la viga que va arriba, el arquitrabe, y la columna per se. Usé una simbología con los griegos, claro, que son los que hacen el Partenón en el siglo V a.C., que es un modelo muy importante. ¿Qué tenemos ahí? Este es, este primero es el proyecto con el proyecto Ilucidare, que está financiado por la Unión Europea. Es el proyecto con el que estamos trabajando en este seminario sobre la arquitectura de madera ¿Dónde estaba? En el Museo de Arte Moderno. Y esta imagen es en el Cairo, es un mausoleo sufí, y toda esta fachada está hecha con azulejos Iznik, que en tiempo turco, en el siglo XIX, se tomaron de otros monumentos derribados y se colocaron en esta fachada de este maestro sufí. Y fíjate ese arco ciego polilobulado, ¿verdad? Sí. Es una belleza, Bello, qué bello, sí. en su descomposición, ¿no? Porque no tiene ningún orden, pero todas estas piezas me recordaban mucho a Gaudí, que tenemos por ahí alguna foto también de Gaudí. Wolfgang Fan está trabajando en un proyecto de Gaudí en Barcelona. Oye, me gustaría verlo. ¿Dónde está en el PowerPoint? Que fuera nuestro último tema antes de pasar a preguntas, comentarios, perdón, del público y poner Si el teléfono. avanzáis el PowerPoint. Vamos a avanzar al PowerPoint. ¿Qué es esto? Este es el mausoleo sufí en los años 20. Wow. Es muy curioso lo que le pasó, porque Sí, vamos a ver esta imagen. Este mausoleo estaba, es la taquilla de Ibrahim al-Gushani, se llama, era un recinto donde él está enterrado en el centro y había unas escuelas coránicas, una mezquita y unas tiendas. Las tiendas creaban un comercio que alimentaba el complejo. ¿Y qué época es esto? Sí. Siglo XVI. Porque fíjate, esa cúpula es casi bulbosa, Sí. forma no cebolla, sí casi cebolla, que se parece un poco al bizantino ruso. Sí. Bueno, es que este hombre viene de Azerbaiyán, Claro. Ibrahim al-Gushani. Entonces, la escuela coránica se mantuvo hasta que el último de sus descendientes murió. Y con la primavera árabe, hace 10 años, fue completamente vandalizado. Fue tremendo. O sea, tenemos imágenes de esa fachada preciosa. Mira, justo aquí, ¿no? ¿Ves cómo? Qué belleza. Mira el predominio del azul. Sí. Como hay una mezquita azul también en Estambul. Y en el Cairo hay una mezquita azul. Y entiendo que el nombre azulejo que usamos nosotros viene del color azul, del predominio del azul. ¿Qué tú nos dices de esto, Pablo? Bueno, aquí ves lo que pasó en la primavera árabe, como en el descontrol que sucede a la revolución, Sí. La gente aprovecha y roba los azulejos hasta donde llega. Aparecieron azulejos de aquí en la Sala Christie's en Londres a 3.000 y 4.000 libras cada azulejo. Dios mío. Y así es como nosotros lo tomamos y empezamos a trabajar en su restauración. Podríamos tomar esta última parte, porque Gaudí es un tema. Antonio Gaudí. Vamos a avanzar en diapositivas hasta que yo le diga, o Pablo diga, perdón. Vamos a avanzar allá. Bueno, esto es la Alhambra, que a Gamal no le gusta, pero a mí me parece maravillosa. No es maravillosa, no, es que no se me parecía a lo que yo vi, ¿me entiendes? Esta ya la hemos visto. Sí, seguimos. Vamos a ver las imágenes. Mira, me gustaría ver esa imagen que está en pantalla. Bueno, esto es maravilloso. Wow. Este es el techo de Comares, una recreación de cómo sería. Los muy 7 simbólico, cielos. los 7 cielos, Los 7 efectivamente. cielos, sí. Y los árboles de la vida en diagonal. Es una maravilla. Y en el centro, el Mira, me séptimo cielo, sobrecoge, qué bello, qué bello. Sí, sí. Vamos a ver la próxima, que también la podemos ver. Sabes que está hecha con piezas sueltas. Mira esto. ¿Esto es dónde? No lo vi. Esta es la sala de Comares sin restaurar. Este es un detalle de la policromía. De las cumerías. De la policromía y de las piezas. O sea, cada figura geométrica es una pieza que está inserta en el techo. Hay casi 4.000 piezas formando ese techo.
todas policromadas y todas con su simbología. La próxima. ¿Y esto qué es? Y esto es el alicatado de la Alhambra. Alicatado, claro. Esta es la azulejería de la Alhambra que inspiró a Gaudí. Estas figuras, si pasamos a la siguiente foto, esto es el mausoleo sufí, es un fragmento y se ve cómo está descompuesto. No es geométrico, es descompuesto. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es Gaudí. Y esta es la descomposición total. Y el reciclaje. O sea, igual que... Dejen esa imagen ahí. Sí, perdón, dime. Igual que los árabes utilizaban lo bello, los azulejos, y los recolocaban, pero eran de azulejos bellos, importantes. Esto tiene un nombre. Este es el trencadís. Exacto, el trencadís. Trencadís, que en catalán significa lo recolocado. Sí, sí. ¿Y saben qué me pasa a mí? La gente viaja a Barcelona. Voy al parque, estuve en el Parque Güell, no es Güell. El catalán, la doble L, allá la pronuncia como si fuera una Y. O sea, háganse como que están en el Cibao aquí, que hablan así. Es el Parkway, que tiene la sala hipóstila de muchas columnas con trencadís. Sí. Y Gaudí se toma la libertad de partir cerámica y que hacer esta composición hermosísima. Pero un tema de Gaudí es el dragón, es un lagarto grande, que la usa en la finca de los Güell también, sí. Que es el dragón que protege el jardín de las Hespérides. Efectivamente. Que se lo regala, digo, esta mitología, se lo regala Zeus a Hera con aquella manzana, espectacular eso, sí. Fue con esa puerta maravillosa con la que nosotros empezamos a trabajar gracias a la Fundación American Express, con un proyecto de Gaudí, y ahora tenemos una exposición sobre Gaudí y el trencadís que está en Sitges, que es maravillosa, porque el trencadís lo inventó Gaudí. O sea, lo inventó Gaudí. Que inventa Gaudí para darle color a sus fachadas. Y es Gaudí es un personaje. Incluso yo con los estudiantes, yo recuerdo llegábamos al modernismo, tú te metes en el Art Nouveau, después va a venir el Art Deco, pero el Art Nouveau, Modern Style, para los ingleses, Art Nouveau en Bélgica también, la misma expresión, el estilo Secesión en Viena, Jugendstil para los alemanes, estilo joven. Pero cuando tú llegas al modernismo español, yo le decía, miren, a veces se dice que Gaudí es modernista catalán, y yo le decía, Gaudí es Gaudí, o sea, él es él. Hay muchos grandes arquitectos modernistas en Cataluña, pero Gaudí es especial. Montaner, Cadafalch. Puig i Cadafalch. Puig y Cadafalch. Bueno, aquí hay Puig. Lo que llamamos aquí los Puig, que son de Puerto Plata, son Puig, el apellido correcto en catalán. Y es interesante, Gaudí era un hombre, Gaudí termina sus días en un sentido espiritual. Incluso él muere por descuido del conductor del tranvía que lo atropella, que en ese tiempo no tenía goma adelante, se puso como ley después de la muerte de Gaudí, porque lo confundió con un mendigo. Él salía a pedir para terminar la iglesia de la Sagrada Familia. Y él decía, ser original no es otra cosa que ir al origen, y el origen está en la creación de Dios. Por eso es que ustedes van a La Pedrera, la Casa Milá, en el Paseo de Gracia, y esas ondulaciones de la pared son olas del Mediterráneo, y las balaustradas son algas marinas. Él va a la naturaleza a buscar el origen. Ahí llegó Guillermo, se puso a hacerme señas que hay compromisos comerciales y yo soy respetuoso. Vamos a unos compromisos comerciales. Estamos con ustedes por unos minuticos más, terminando el tema de Gaudí, que es interesante, y abrimos los teléfonos para que ustedes puedan llamar. Siga con nosotros. Oye, nos quedamos con el tema de Antonio Gaudí. Anthony Gaudí. ¿Cuál es tu opinión de la Sagrada Familia? Porque yo te voy a dar una opinión que estoy casi seguro que tú no vas a estar de acuerdo. Yo no lo hubiera terminado. Yo estoy de acuerdo contigo. Ah, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Pegamos una ahí, porque no es Gaudí. Es que no es Gaudí, por Dios, no es Gaudí. Además,
ni Gaudí sabía cómo iba a terminar. Gaudí era un tipo que a veces trabajaba haciendo cosas en el sitio, hizo planos a su manera, pero se perdieron algunos en la guerra española, civil, del 36 al 39. No es Gaudí, eso tenía un valor tremendo con esas dos torres, ¿verdad? Yo, cuando llevo visitantes extranjeros a Barcelona a ver a Gaudí, procuro no llevarles me lo piden, vamos, pero hay maravillas que son de Gaudí y la Sagrada Familia, siendo un gran edificio, Mira, la Casa Milá es extraordinaria, perdón, Bayó, La Casa que Bayó fue una remodelación. es maravillosa, es una remodelación, Maravilloso. la pedrera. Fíjate es que un moderna. dragón es el dragón del Jardín de las Hespérides. Es un dragón, la cubierta de arriba con escamas. Mira, esta imagen es de la Casa Bayó. Vamos a ver esto, sí, eso es la Casa Bayó, por Dios. Ese es el patio interior, yo creo. Y mírala. Creo que esa es la... Pero qué moderno, ¿no? O sea, tú ves esto ahora y dices, "Oh, qué obra de arte más moderna". Y lo hizo Gaudí, como hizo eso es arte contemporáneo. Total. Tú sabes lo que me pasó ahí la primera vez que yo he ido muchas veces a la Casa Bayó, pero esto fue en los 80. No se podía entrar. Ahora se puede entrar a ver algo, pero son apartamentos privados. Es un edificio de apartamentos. Y el caso es que yo digo, ¿cómo yo entro aquí? ¿Tú entiendes? Entonces, lo que hago es que, eso fue a principios de los 90. Yo había ido a España, pero no a Barcelona. Fue en los 90, en un congreso de la UIA de arquitectura. Y yo me paré en la puerta así, a leer rostros de gente. Digo, déjame ver si veo un rostro generoso. Y había un señor ya de edad que venía con una bolsa, parece que venía a comprar en el mercado, que es lindo el mercado, es mucho fantástico. Le digo, señor, dígame, yo quiero entrar a ese edificio y no conozco a nadie. Yo soy dominicano, soy arquitecto, no soy rico, yo no vendré con frecuencia a Barcelona, pero yo quiero ver ese edificio. Venga, me invitó a su casa, creo que ahora no lo harían, ¿no? Galletica, ¿verdad? O sea, y yo cuando le dije, no lo voy a decir porque él dijo una palabra indebida, pero qué privilegio para usted vivir en dice, no, dice, no puedo, como otra palabra más, no puedo clavar un clavo sin llamar a patrimonio. Esa es su casa y él no puede hacer nada para intervenir. Fue muy simpático este señor y tuvo una confianza conmigo. Digo, señores, parece que yo parezco una persona honesta y seria. El arquitecto a veces genera compasión, ¿no? ¿Qué tengo que...? El pobre no me entiende. Pero yo le voy a pedir a producción, porque vamos a terminar con un video hoy, que ponga los teléfonos en pantalla para que el público participe de esto, porque es interesante que lo haga. Si puede poner los teléfonos en pantalla, producción, por favor. Y estamos en tiempo real, estamos en vivo. Hemos hablado de muchas cosas con Pablo Longoria, director de proyecto de World Monument Fund en España. Así que creo que es una buena oportunidad para hacer preguntas, lo que ustedes han visto, experiencias de viajes que tengan, yendo a Barcelona específicamente. Gaudí trabajó poco fuera de Barcelona. Gaudí trabajó en Astorga. Sí. Hay un proyecto que se supone que fue a hacer a Tánger y no lo hizo. Y en Madrid hay algo. No, en Madrid está el Palacio Longoria, pero que no es de Gaudí. ¿De tu familia? Lejana. ¿Quién lo diseñó? Ay, no me acuerdo el nombre. La obra de Gaudí es fantástica, es lo que yo le decía, porque es muy espiritual, era fanático de Cataluña. Al final estaba tan necio que iban los turistas, él hablaba castellano perfecto y él hablaba en catalán. Creo que era independentista. Era un gran catalanista, sí. Catalanista, y decía que el Mediterráneo era el mar más hermoso del mundo, porque solo en él vemos el cielo 2 veces. Son expresiones Qué bonito. muy hermosas de Antonio Gaudí, un hombre sumamente sensible. Mira, la Casa Milá es extraordinaria, que llaman La Pedrera. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Estás al aire? Llamando a Gamal, sí, está bien, yo estoy con él. Gamal. Sí. ¿Quién me habla? Marino Cáceres. Marino Cáceres, caramba. Muchacho, bien. ¿Cómo estás? Bueno, yo disfrutando un programazo, porque yo he estado 2 veces en Barcelona. Ajá. Sí, y he disfrutado la Pedrera, Pedrera. también ¿cómo se llama? Sagrada Familia. Las torres de la catedral. La Sagrada Familia, que es La neogótica. Familia. Que mi mamá, cuando era una jovencita en el año 21, fue con mi abuelo Troncoso de la Concha. Oye, Marino, pero poca gente viajaba en esa época en este país. Bueno, era en barco. En barco, claro. Sí, era en barco. Pero que era una élite. Bueno, tú vienes de una familia muy conocida. Era una travesía. Era una travesía. Mi abuelo llevó a mi mamá a Nueva York y de ahí se fueron en barco para Europa. Sí. Terminada la Primera Guerra Mundial. Y entonces ellos hacían unos apuntes que cuando éramos 4 hermanos varones y mi mamá nos la leía y hacía apuntes de la visita que hizo en Barcelona con mi abuelo. Qué interesante. Y el recuerdo de Barcelona y de las obras de Gaudí, y también de los apartamentos que construyó. Tú eres de ascendencia española, ¿verdad? Bueno, yo soy Cáceres de Cáceres. Boca, Troncoso de la capital. No, eso es aquí, pero ¿y tus ancestros deben ser españoles? Es posible, seguro. Yo soy nieto de Moncáceres. No, yo lo sé, porque es nieto de héroes, sí. Mira, pues yo necesito su teléfono. Sí, yo lo tengo. Ya, gracias por tu llamada, Marino. Siempre es grato oírte. Tenemos los teléfonos en pantalla. Seguimos hablando. Sí. Marino es una familia que está relacionada con la historia de aquí. Moncáceres es un individuo importantísimo en la política, que lo matan, ¿verdad? Y él es Cáceres Troncoso, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buen día, mi estimado. Sí. Me encanta escuchar su programa los jueves. Gracias. Gracias. Hago un esfuerzo, no un esfuerzo, no, sino que hago un revuelo para que en el trabajo me dejen salir para escuchar el programa. Que te deje salir el trabajo. Para ilustrarme, patrón. Sí, Yo gracias. quisiera escuchar que en algún programa, no tal vez un programa entero, pero en algún espacio del programa se habla un poquito de Salvador Dalí. Yo he hablado de Salvador Dalí, también Dalí es catalán, y tuve el privilegio de en La Pedrera ver una exposición de arquitectura de Dalí, donde ellos recreaban espacios arquitectónicos de pinturas de Dalí y la pintura estaba ahí. Fue una cosa maravillosa. El surrealismo llevaba... Yo veo relación entre Dalí y Gaudí, la veo, y Dalí admiraba a Gaudí. Puede ser, sí. Y también, como tú dices, la arquitectura islámica en la obra de Gaudí. Salvador Dalí era surrealista, el surrealismo es otro plano de la realidad, que viene por ahí a lo que tienes que ver. Iván Tovar es nuestro surrealista, y el 6 de abril se inaugura una inmersiva de Iván Tovar, para que vayas a la Plaza de España, el precio es casi simbólico. Buenas noches. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Los estoy oyendo desde el Alto Manhattan. Estaba buscando así... Perdón, estás en el Alto Manhattan. Pablo nació en Nueva York, ¿verdad? Sí, señor. Mi nombre es José Alce, estoy oyendo su programa, me interesó mucho oírlo, verlo y oírlo. Porque a mí me gusta mucho las antigüedades, me gusta mucho las formaciones de antes, los barrocos y de esas cosas. No le sé su nombre, cómo usted se llama, lo he estado mirando hace un rato. Mira, él es Pablo Longoria, director de proyecto de World Monuments Fund, y Gamal Michelén, un servidor que estoy todos los jueves.
Y nuestra sede está en Nueva York. Oiga, yo lamentablemente lo estoy viendo su programa y me he quedado asombrado. Muchas gracias. ¿Cómo es? Sí, todos los jueves estamos aquí de 5 a 7 en Teleradio América. No sé en Nueva York, no sé. Bueno, Teleradio América. Sí. Y en Televisión Dominicana, en el extranjero, se llama. Sí, que lo busquen en Teleradio América en vivo. Gracias entonces. Bueno, World Monuments Fund tiene su sede en Nueva York precisamente. ¿Qué más podemos seguir diciendo de Gaudí? Fíjate cómo cambia Gaudí en sus primeras obras. Vamos a ver, respecto al Trencadís, y hablando de cambios, cada fachada de Trencadís de Gaudí es distinta, usa un material distinto. En algunas usa vidrio, en otras usa piedra, en la pedrera era cerámica reutilizada de los basureros. ¿Cómo tú traduces Trencadís? Porque es una mezcla de... Trencadís es una palabra catalana que significa lo roto, Lo roto. No, perfecto, seguimos entonces con el tema. Fíjate que en la primera etapa de Gaudí, él llega a usar muchos ángulos rectos. Al paso del tiempo, la curva se vuelve protagonista, como en la arquitectura de un Oscar Niemeyer. Sí. Y cuando hablé de Iván Tovar ahora, muchos críticos escribimos sobre Tovar. Parece que son textos que van a pasar en la inmersiva. Señora, la inmersiva es pedagógica, pero es un espectáculo. Parece que tú ves las paredes derritiéndose con obras de Tovar. Va a ser impresionante lo que van a esa carpa de 1000 metros cuadrados en la Plaza de España. Ya pueden comprar su entrada, de hecho, de manera virtual. Busquen Tovar Inmersivo, creo que se llama el sitio. Lo pueden buscar ahí. Y esperamos que esa exposición viaje a muchas partes del mundo y sea un espaldarazo a los maestros dominicanos. Iván fue mi amigo. Iván murió durante la pandemia, pero no de COVID, murió de otra cosa. Está viviendo en Santiago de Compostela ya. Y recuerdo, yo fui del jurado que le dio el Premio Nacional de Artes Visuales y lo llamamos en altavoz, el ministro de ese momento de Cultura. Ajá. Yo no trabajaba en el ministerio, pero me llamaron de jurado. Incluso, es interesante porque el sistema es una terna, tú llevas 3 nombres. Ajá. Después que yo he oído muchos comentarios en las redes, óyeme, eso es totalmente limpio. Ahí no hay... Yo recuerdo que alguien dijo una vez, escribió, no, eso es el ministro que dice, el ministro no opina. No opina. Se lo digo yo, y ahora menos todavía. Es más, en la última selección, yo recuerdo que después de ellos votar, me dijo uno de ellos, ¿cuál era tu preferencia? Estaba elegido, electo. Y yo dije, no, ninguna. Es que no quiero opinar. Y como quiera escribieron en las redes que yo le dije por quién voté. No, pero esto no tiene madre. Y tuve el privilegio de que estaba el ministro, que era Eduardo Selman, y me tocó a la derecha de él. Dijo, me fui de primero. Y yo llevé 3 nombres. Y dije, pero yo estoy convencido plenamente, porque tú barajas 3 nombres y puede salir 3 nombres. Se meten como pueden meterse en 12 nombres. Ajá. Yo quiero motivar que no lo pensemos mucho. Iván hace tiempo que merece ser el Premio Nacional de Artes Visuales. Fue unanimidad. A unanimidad y me dio mucha satisfacción. Recuerden que los teléfonos están en pantalla porque nos quedan 5 o 6 minutos para terminar con un video que trajo Pablo Longoria aquí. ¿Qué otra cosa tenemos de Gaudí que hablar? O sea... De Gaudí, bueno, tenemos su trabajo en hierro, el dragón de la puerta. Ladón, el dragón de 100 cabezas, parece de una. Tú me decías, sí, se movía en la sala cuando abrían la puerta. Eso dicen que no, cuando abrían... este fue su primer trabajo, el primer trabajo de... La finca de los Güell. Fue para los Güell y hizo esta maravilla con dos pabellones a los lados y el jardín de detrás que también lo diseñó él. El jardín de las Hespérides. De las Hespérides. Y llegué a mencionar la curva. Él decía que el ángulo recto era humano, la curva de Dios. Y es verdad. Por ejemplo, diseñar un barrio con calles curvas es interesante, porque tú vas descubriendo de unas ramas que te convierte en un árbol que tú no esperas. Pero aquí, por ejemplo, en la George Washington, ya tú sabes que vas a llegar al obelisco.
O sea, lo tienes de frente todo el tiempo. No te sorprende. No te sorprende, la curva te sorprende. Y hasta la superficie curva es más generosa pasarle la mano que una arista. Sí. Y ahí te pongo de ejemplo el Guggenheim en titanio que hace Frangheri en Bilbao, que la verdad que puso a Bilbao en el mapa. Hombre, cambió la historia de los museos, ¿no? A partir hay un antes y un después del Guggenheim de Bilbao. Y no tiene aristas. Y no tiene aristas. No sé tu opinión de Oscar Niemeyer. Yo cité, creo que cité hoy la arquitectura del Centro de los Héroes. No, se me cruzan los cables porque estoy en un seminario, ya no sé dónde digo algo. Le pasa a gente, cuando ustedes viajen en un viaje para conocer ciudades, no vayan a muchas ciudades que no se van a acordar dónde vieron qué. Es mejor ir a pocas y aprenderlas bien. Que Juscelino Kubitschek, que en su periodo que se hace Brasilia, estuvo aquí antes de hacerse Brasilia y vio esa arquitectura que es maravillosa, es una arquitectura racionalista, de influencia europea, parece corbusieriana. Bueno, discípulo de Le Corbusier. Sí, discípulo de Le Corbusier. Y fue dirigido los trabajos, aunque trabajaron eminentes arquitectos dominicanos de esa generación, porque el dictador, que tuvo un régimen de terror, pero la verdad que buscó gente con preparación, y entre ellos Guillermo González Sánchez, que es el padre de la arquitectura moderna dominicana. No sé si ha pasado por el Centro de los Héroes. Tenéis muy buena arquitectura moderna en la ciudad. Yo creo que él fue el que trajo eso, o sea, él creó el contagio, la mismidad, el hecho de estar repitiendo ese tipo de modelo. No sé, yo preferiría, mira, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero ya prácticamente despedirme y que tú te despidas, porque luego veremos un video después de los compromisos comerciales. Y hoy tengo que irme un poquito antes porque tengo un compromiso que es de que a las 7 de la noche. Yo voy a llegar, estoy lejos de allá. Llegaré como a las 7:10 y 15. Pablo, para despedirte, unas palabras finales de tu experiencia en el seminario. Para despedirme, hablar de nuestro seminario, hablar de la arquitectura en madera en la República Dominicana, de lo maravillosa que es y de cómo merece ser respetada, porque es el carácter dominicano el que está representado en esta arquitectura, su colorido, su tipología, los bohíos. Y se está perdiendo y es lamentable, ¿no? Ver cómo se pierde esta parte de la identidad dominicana. El museo de Bajareque. Oh, qué maravilla. Y hay que hacer un esfuerzo por salvar este patrimonio cultural que al final es fuente de riqueza para el país. Claro. Que es errado que le decimos tejamanil, eso no es tejamanil. Bajareque con su estiércol, el barro y todo eso, en un entrecruzado, en un entramado que se crea, que es muy interesante. Señores, no es que ha terminado el programa, pero nos vamos a despedir. Vienen unos compromisos comerciales y al final un video sobre Granada, algo de Granada, la Alhambra. Es sobre el Oratorio del Partal y la Torre de Comares. Y la Torre de Comares en la Alhambra. Muchas bendiciones, buenas noches. Buenas noches. And now it's time to set off on your virtual journey here in Spain, at the Alhambra in Granada. We start in Granada, at the Palace of Alhambra.
We are walking towards the Oratorio del Partal, a 14th century private oratory built by King Yusuf I. Our restoration, thanks to the support of the Robert Wilson Fund, was awarded with the highest award for European restoration last year, the Europa Nostra's Grand Prix. Cuando el equipo de restauración se enfrentó con la intervención de este espacio, lo principal era entender que se trataba de un espacio donde confluían intervenciones históricas, tanto del 19 como la última del Torres Balbás en el 20, que se acerca más a los conceptos modernos de restauración que hay hoy día. Y nuestra intención fue recuperar, frenar los deterioros provocados por la entrada del agua de lluvia, que estaba deteriorando la armadura y estaba también afectando al resto del espacio, y recuperación de las yeserías interiores. Que para el Patronato de Alhambra, que es el organismo Jesus was born in Alhambra. está encargado de la He is now the head historian of the primera monument. vez que I asked him what the Wilson donation meant towards the Europa Nostra Award, privada y con la as our collaboration is explicitly mentioned in it. tanto en la propia He institución explained how this was a historic occasion, as this was the first time that a public-private collaboration happens in Alhambra, bringing in specialized technicians both from the institution itself and the private sector. para dar un He believes this will be the future of conservation for this type of de la monuments. conservación. The Oratory of Partal holds amazing symbolic significance. This is a beautiful example of how form follows function. When King Yusuf I in 1335 came here to pray alone, and according to Islamic rite, he would, after facing Mecca, look to the right where he oversaw his gardens and the water, which is the fountain of life, and then he would look to the left through the window, seeing the sky, the mountains, and the orchards of his kingdom. And from our past project to our next project, we have been asked to collaborate in the restoration of the most important building in Alhambra, the Throne Hall or Tower of Comares, a 14th century rammed earth construction. The tower is 45 meters high and has survived many earthquakes. You can see the depth of its walls. We are in front of the Throne Hall of Alhambra, the Sala de Comares, where thanks to the Danny and Sylvia Fine K Foundation, we will be carrying out the preliminary studies towards the restoration of the wooden strut ceiling. Jesus, what is the symbolic significance of this space? Estamos probablemente ante una obra maestra de todo el arte, la arquitectura y la decoración islámicas medievales. Este techo tiene un simbolismo muy especial, y es que nos muestra de una manera material y, como insisto, simbólica, la superposición de los 7 cielos islámicos que ocurren después de la muerte. Cuando un musulmán fallece, como en todas las religiones del libro, es sometido a un juicio del Dios único de la creación, y según haya sido su vida, podrá ir directamente al 8º cielo, que es donde está el paraíso, o bien, si no ha sido suficientemente buena su vida en obras, deberá pasar un filtro con el que irá purificándose para, una vez que alcanza esa purificación, poder pasar al paraíso. Entonces, en el Islam, esa purificación se hace a través de una especie de pirámide superpuesta, donde figuran los 7 cielos superpuestos. Y esa es la representación que tenemos en este techo, que viene, en cierto modo, a legitimar al sultán, que, como decías al principio, tiene su trono debajo de este techo. Además, es un techo que está ejecutado mediante el recorte de una serie de piezas en madera que están ensambladas y que componen una lectura tridimensional de ese hipotético cielo que se recuerda en el libro sagrado de los musulmanes, en el Corán, en el viaje nocturno que Mahoma hace para recibir directamente de Dios la predicación que ha de trasladar a los seres humanos.
Alhambra is one of the most relevant monuments in the history of mankind, and World Monuments Fund is very proud to have been part of the restoration process for the last 10 years. After seeing this video, the best way to experience Alhambra is to come and visit it in person, to see its sounds, smells, and experience firsthand the beauty of the monument.